Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendecido lunes para cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un precioso fin de semana con el festejo del Día de la Madre. Estamos aquí nuevamente listos para compartir la palabra de Dios en este día lunes 11 de mayo del 2020. Así que bienvenidos hermanos, hermanas. Vamos a comenzar con este tiempo de estudio de la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy, el título del estudio, se llama La oración de Cristo. La oración de Cristo, y vamos a estar ahí leyendo Juan 17 del 20 al 23. Juan 17 del 20 al 23. Así que si usted me quiere acompañar con la palabra de Dios, ahí el libro de Juan, vamos a estar leyendo entonces Juan 17 del 20 al 23. Y dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos. Es el Señor Jesucristo hablando. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Vamos a orar entonces, hermanos, y vamos a comenzar con este tiempo de la oración de Cristo, Juan 17 del 20 al 23. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo que otra vez nos regalas para estar con hermanos, hermanas en la fe, escudriñando tu palabra, tratando de entender, Señor, un poco más lo que tú nos has dejado en tu bendita y perfecta palabra. Señor, gracias, Señor Jesús, por esta oración que tú dejaste ahí en el capítulo 17 de Juan. Gracias, Señor, por lo que nos enseña a nosotros como iglesia el día de hoy, 2000 años después. Señor, Espíritu Santo, yo te pido que tú toques cada mente, cada corazón, que toques, Señor, cada alma a través de tu palabra. Señor, que esta palabra nos corrija, nos exhorte, nos redarguye y nos ayude a entender un poco más, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, como tus hijos, pero también como tus siervos. Señor, te amamos, te exaltamos, Padre, y en el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahí en el capítulo 17, hermanos, capítulo 17 de Juan, del versículo, ojalá que usted tenga su Biblia ahí con usted, del versículo 1 al 8, el Señor levanta una oración enfocada hacia su Padre, orientada a su Padre, reconociendo las metas alcanzadas por Jesús antes de partir nuevamente a la diestra del Padre como el Hijo de Dios, pero también hay oración de súplica. Si usted está ahí en Juan 17, fíjese que el verso 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estamos en Juan 17:1. En el versículo 5, también hay una oración de Cristo hacia el Padre, es una oración de súplica. Fíjese el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Juan 17, del 1 al 8, el Señor levanta una oración de súplica al Padre y le nombra, el Padre ya lo sabía, pero le nombra al Padre las metas alcanzadas a través de esos 3 años y medio en la tierra que el Señor caminó como Hijo de Dios, pero también como el Hijo del Hombre, predicando las buenas nuevas, hablando de la salvación en su nombre.
En el verso 9, ahí en Juan 17:9, el Señor comienza la oración por cada creyente, por usted y por mí, de manera individual. Fíjese que en el 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjese en el versículo 12, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Fíjese el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, en el versículo 20, hermanos, que es donde vamos a empezar el estudio de hoy en cuanto a la oración de Cristo por la iglesia, ahí en el versículo 20 claramente se marca a quién el Señor se estaba refiriendo cuando dice, mas no ruego solamente por estos, en ese caso por los apóstoles, pero vamos a ver que por transmisión, en cuanto a la historia y a la bendición del Espíritu Santo, se está refiriendo a nosotros también. El 17:20 de Juan entonces, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay algo interesante. En el original, ahí donde dice los que han de creer en mí, en realidad está diciendo los que creen en mí. Y esto es importante, hermanos, porque nos muestra la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Cristo. El Señor en tiempo presente está diciendo, te ruego también por los que creen en mí, hablando del futuro como si fuera el pasado. De alguna manera entonces usted y yo ya estábamos en la mente del Señor individualmente en esta oración donde ruega por cada uno de sus discípulos, pero comenzando en el versículo 20, el Señor el enfoque de manera individual, pero también se comienza a enfocar en lo que es el ruego del Señor por su iglesia, por usted y por mí. Fíjese qué tremendo que si lo pensamos de esta manera, es la oración que alcanzó a un asesino como Pablo. Es la oración que alcanzó a un religioso como Martín Lutero. Es la oración que alcanzó a un mentiroso como Jacob en el Antiguo Testamento. De alguna manera, el pasado, el presente y el futuro en la mente de Cristo es un solo tiempo. Es un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. No hay minutos, no hay segundos, no hay horas, no hay meses. El Señor es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso el Señor levanta esta oración por su iglesia, 17:20 de Juan. No ruego solamente por estos, sino también por los que creen, como dijimos que dice el original, leemos en nuestra Biblia, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es esta oración, hermanos, que nos ha dado el bendito privilegio a usted y a mí, de que alguien nos hablara de esta salvación en Cristo, como usted le habla a los demás en Cristo. Qué privilegio, qué bendición, qué gozo cuando usted puede llevar a alguien a los pies de Cristo, o por lo menos hablarle del Evangelio, o por lo menos recibir la noticia años después que alguien le diga, ¿sabes qué pasó? De aquella vez que me hablaste de Cristo, yo no me quedé tranquilo, aunque no nos vimos más, pero quiero decirte que ahora me congrego en una iglesia evangélica, he recibido a Cristo como Señor. En esta oración, tanto para el pasado, cuando el Señor levante los salvos del Antiguo Testamento, como para el futuro que involucra a nosotros, el Señor rogó al Padre que el nombre de Cristo fuera reconocido. ¿Se acuerdan con la palabra? Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua reconocerá y confesará que Cristo es el Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como dijimos, el Señor ve el tiempo de manera lineal, sin futuro ni pasado. Cuando dice por la palabra de ellos, lo que han de creer en mí, dice el Señor, vemos, hermanos, que está muy, muy claro que el método para hablar de Cristo en esta dispensación de la gracia en Cristo es la palabra de Dios. Los testimonios son importantísimos.
Las historias personales son importantísimas. El hablar de milagros, si el Señor ha hecho milagros en tu vida, es importantísimo. El hablar de salvación, de dónde el Señor nos rescató, todo es poderoso en la mano del Señor y puede tocar cualquier corazón. Pero el Señor en el contexto está diciendo, yo oro, Padre, que por tu palabra y por mi palabra, estos comiencen a seguir hablando y se siga hablando y pasen los años, los siglos, los milenios, hasta que yo levante mi iglesia. Ahí Romanos 10:7, si usted me quiere acompañar, es un versículo que todos conocemos. Romanos 10:7, si usted me acompaña, Romanos 10:7, dice la palabra de Dios. ¿O quién descenderá a la... Romanos 10:17, perdón. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Volvemos a Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, le ruega al Padre el Señor Jesucristo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En el versículo 21, hermanos, empieza no un grupo, empieza un contexto diferente donde el Señor empieza a pedirle al Padre que usted y yo no solo creamos en Él como Señor, aunque Él ya sabía y sabrá quienes los recibieron y lo van a recibir como Señor, pero para nuestro entendimiento, el Señor declara en el 21 algo que comienza a relacionarse, lo que usted y yo vamos a demostrar como iglesia ahora de Cristo. Por eso me pareció interesante preparar este estudio. El Señor en el 21 dice, para que todos sean uno, la iglesia de Cristo. Usted dirá, pastor, pero una iglesia está acá, la otra allá, iglesias en China, iglesias en Argentina, en México, en California, en Nueva York. Claro que sí, pero el Señor está diciendo, como grupo creyente, como grupo salvo por fe, yo le pido al Padre que muestren una unidad como el Padre y yo tenemos. Fíjese que el 21 dice, para que todos sean uno. No importa si recibimos a Cristo hace 80 años atrás o si lo recibimos hace un mes atrás. El Señor habla de un aprendizaje, y ahora vamos a ver al ratito qué cosas tienen que morir para que yo pueda empezar a poner delante mío a mis hermanos y hermanas en la fe, delante de lo que me gusta sentir, delante de mis emociones, delante de mis sentimientos. El 21 entonces dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Ahí la palabra en, hermanos, en el original, no habla de algo separado o junto, ¿verdad? Uno puede decir, no, están tan juntos que prácticamente están uno al lado del otro. No, está hablando de algo que es lo mismo. Como tú, oh Padre, en mí, como yo soy Dios también, y yo en ti. Está hablando de la misma esencia, el mismo carácter, un solo Dios con tres diferentes manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo tuvo que llegar a la tierra encarnado en un hombre para morir por los pecados del hombre. No había otra manera de que el Padre perdonara los pecados de toda la creación en aquellos que recibieran al Mesías como su Señor y Salvador. En el caso nuestro, a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. 17:21 entonces vamos a ir viendo ahí frase por frase, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Qué linda esa frase, ¿verdad? Para que también sean ellos uno en nosotros. La Trinidad en este momento en el cielo, hermano que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, la Trinidad, incluido el sello del Espíritu Santo en nuestro espíritu, somos uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Delante del Padre estamos con vestiduras blancas. Acuérdese que el Señor ve el tiempo de manera lineal. No hay antes, no hay después. Es un tiempo kairos. Y el Señor dice, Señor, te pido que
que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hay dos modelos de unidad que el Señor habla acá. Dios en sus tres personas, en unidad, pero en una unión también perfecta con cada creyente. Una sola unidad, la Trinidad y cada creyente que de corazón ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay otra unidad, otro modelo de unidad que el Señor nos quiere enseñar acá. Nadie ve a Cristo en este momento, nadie ve el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Señor dice, Padre, que haya algo visible con los que queden en la tierra en cada época y me hayan recibido como Señor. Que ellos tengan tal unidad que sea un modelo de unidad para que otros quieran vivir de esa manera. Hay un modelo de unidad también de cada cristiano, usted y yo. Un modelo de unidad de cada hermano en Cristo en el lugar donde nos congregamos. Claro que, por ejemplo, usted el sábado va a comer a la casa de una familia cristiana, usted en ese momento comparte, ¿verdad? Cosa del Señor, come, cosa de lo que usted quiera compartir. Vuelve a su casa, pero es su iglesia donde el Señor permite que usted y yo crezcamos en esa unidad con hermanos y hermanas en la fe, porque nosotros como iglesia es lo que vamos a mostrar. Una reunión, ¿verdad? En un picnic cristiano o retiro cristiano o lo que usted quiera llamarle. Inclusive cuando, como usted a lo mejor que se congrega en otra iglesia, recibe la palabra de Dios, como yo a lo mejor la recibo también de otros pastores. Pero el Señor acá está hablando de otra cosa. Está hablando de que llega un momento que usted y yo tenemos que echar raíces en un grupo cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer con todos para que como unidad, como iglesia, fulana de tal o tal por cual, que mi iglesia, como le pidió el Señor al Padre, Señor, que vean tal unidad en nosotros como lo pueda ver el mundo en ellos. Esa es la clave de crecimiento de una iglesia. No es un grupo social, no es un grupo que se reúne un ratito a ver qué pasa o para tener ritos religiosos. Fíjese que el Señor está diciendo, termina el versículo 21 diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, hermanas, si entendemos estos tres versículos hoy, usted y yo vamos a mirar totalmente diferente en lo espiritual, en lo emocional, lo que es la iglesia de Cristo, lo que es su iglesia de Cristo, donde el Señor lo ha puesto, donde el Señor le hace ejercitar sus dones. Por eso siempre decimos que no es cosa fácil salir de una cobertura espiritual, de un grupo cristiano, de una familia en Cristo. No es tal cosa como decir, voy a cambiar en lugar de tal pantalón, me empiezo a comprar de otro color. O en lugar de Adidas, desde el mes que viene empiezo a comprarme zapatillas Puma. El Señor está diciendo, cuando empieces a formarte en el modelo de unidad que el Señor te puso, ahí es donde tienen todos que seguir creciendo. ¿Para qué? Para que el mundo crea que realmente hay un Cristo, un Hijo de Dios, que fue enviado al mundo para morir por usted y morir por mí, por todo aquel que se reconozca pecador y que lo reciba como Señor y Salvador. Hay entonces dos modelos de unidad que el Señor nos muestra acá. La unidad perfecta que tenemos ahora con Dios, con la Trinidad, y la unidad perfecta que el Señor pretende que cada iglesia muestre al mundo. Hay también un orden progresivo donde el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y en el mío para que yo entienda que soy parte de una unidad, que no estamos jugando un partido de soccer. Hoy este es mi equipo, el otro, el mes que viene o el año que viene voy a ir al otro porque tienen mejor ¿verdad? Ropa para jugar o mejor balón. Hay una unidad también en cada uno de nosotros donde el Espíritu Santo me enseña a crecer, a perdonar, a exhortar, a bendecir, a recibir tal vez también exhortación o corrección
en el grupo donde el Espíritu Santo me muestra que el Señor me ha puesto. El Espíritu Santo primero me ilumina, después me transforma a través de ese grupo. Y cuando el Espíritu Santo empieza a reinar en un alto porcentaje en nuestras decisiones, usted ya tiene su núcleo, su iglesia. Ya no le importa si el hermano o la hermana hoy lo saludó, mañana no. ¿Qué habrá querido decir el pastor? ¿A quién se habrá referido? ¿Qué habrá querido decir el diácono? ¿Por qué la hermana que canta pasó tal cosa y no me saludó? Cuando el Espíritu Santo nos muestra y nos hace entender lo que Cristo quiere lograr a través de mi iglesia y tu iglesia, todo eso queda de lado. Tiene que quedar de lado. Para que el mundo crea que tú me enviaste. En griego, en realidad, en el original, hermanos, el Señor declara, para que el mundo pueda seguir creyendo a cada momento que yo los envié. Qué triste cuando se divide una iglesia. Qué triste cuando se generan problemas a lo mejor por tonterías. Qué triste cuando el mundo se regocija viendo lo que el enemigo o alguien puede provocar en una unidad de fe que es una iglesia. Ahí el Señor dice, manténganse unidos para que el mundo crea que hay un Cristo que fue enviado, que les cambió el corazón, que les tiene preparada la vida eterna, que vean unidad, que vean que hay diferentes opiniones, tenemos diferentes trasfondos, aunque el mundo vea eso, pero que de repente digan, caramba, nunca nada puede dividir este grupo. Qué bonito, ¿verdad? Sería tener una familia de la fe, donde pudiéramos cumplir lo que el Señor le pidió al Padre. Y el Padre está listo a cumplirlo. El problema es que muchas veces nosotros no lo permitimos. El propósito del Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo, hermanos, en cada iglesia cristiana, es que el mundo continúe viendo un estilo de vida y propósito diferente a los demás. Cooperamos afectuosamente en el amor de Cristo con otros hermanos para mostrar al mundo que el egoísmo y la carnalidad se pueden superar en el amor de Cristo y en la palabra de Cristo. Para eso trabajamos. No nos reunimos para un tiempo social. Nos reunimos para crecer espiritualmente, en manera individual, cada familia, pero también cada núcleo, cada formato de unidad como iglesia. Nuestro propósito debe ser el cuidar nuestro testimonio en la iglesia. Como creyentes maduros, hermanos, el Señor también nos llama a proteger ese testimonio que usted y yo damos en nuestra iglesia local. Podemos exhortar. Recibamos, como dice la palabra, recibamos con alegría y con gozo la exhortación cuando se nos llama exhortación. Recibamos la corrección cuando llega a nuestra vida, hermanos, hermanas. Acordémonos que primero el Espíritu Santo me iluminó, me fue transformando, y si yo lo dejo que reine, mi iglesia, mi grupo, mi modelo de unidad que el mundo tiene que ver, va a ser el mejor para mí. Donde se exhorta, donde se corrige. Y en última instancia, lamentablemente, no nos enojemos, que no crezca amargura, cuando en realidad hay situaciones en una iglesia cristiana cuando tiene que haber exclusión. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Con la historia cuando mintieron al Espíritu Santo delante de Pedro. Claro que esa fue una situación súper extrema, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el apóstol Tito, o la carta a Tito. Algunos lo llaman apóstol, otros simplemente la carta de Pablo a Tito. Fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. ¿Que hay momentos difíciles en cada familia de la fe? Sí.
Como decíamos, puede haber momentos donde se exhorta un grupo, una familia, un varón, una mujer, un joven. Hay momentos donde hay corrección. Hermano, hermana, jovencita, jovencito, esto tiene que cambiar porque si no va a suceder esto. Pero también, hermanos, el Señor nos motiva como líderes a reconocer que hay veces que la persona que se ha corrompido en sus decisiones, en cuanto a desobediencia, o se le dice que haga blanco pero hace gris, se le dice, no sé, si se puede declarar tal cosa y declara en realidad lo que ella quiere. Llega un momento que en la iglesia también se tiene que vivir un tiempo donde el Señor quiere orden, donde el Señor quiere obediencia. ¿Para qué? Para que los que están dependiendo de Cristo y están dispuestos a obedecer aún en ese caminar cristiano que es difícil a veces como iglesia, pero aquellos que estamos dispuestos a hacerlo, vamos a seguir mostrando al mundo que puede haber una tormentita, puede haber un pequeño huracán, pero vamos a mostrar al mundo que la iglesia de Cristo se mantiene firme, en obediencia, en palabra y en el deseo de seguir sirviendo a Cristo. Fíjense el verso 22, ya para ir terminando, hermanos. Juan 17, 22. La gloria que me diste yo los he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese que el potencial para vivir cada uno de nosotros en nuestra familia de la fe de una manera con gozo, con alegría, con perdón, con obediencia, con respeto a la autoridad. El germen de esa obediencia está lista. El Señor dice, la gloria que me diste, yo ya se las di, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y usted dirá, pastor, entonces, ¿por qué a veces vemos tantas cosas tristes? Bueno, cada creyente decide si aplica la gloria de Dios en su vida para vivir en unidad. Lo digo de nuevo. Cada creyente de todas las épocas decidirá si aplica la gloria de Dios en su vida, es a través de la palabra, el sello del Espíritu Santo, para vivir en unidad con sus hermanos y hermanas de la fe. Segundo, la separación para Dios y la gracia, la salvación por gracia, ya fueron dadas a cada uno de nosotros. A todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos el germen de la gracia. Fuimos perdonados de todo sin el Señor pedirnos nada. La santidad es una predisposición ahora de si yo quiero crecer en mi vida espiritual o no. La santidad es una decisión personal. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 1:14, que a todos nos selló el mismo Espíritu. Oh, pastor, pero entonces, ¿por qué tal persona creció tanto y yo no puedo? ¿O por qué quiero y no puedo? ¿Y por qué el otro? Y siempre tratamos de compararnos. La santidad es personal. El tiempo que usted quiera invertir en las cosas del Señor, en la lectura, en la oración, en orar por otros, en servir a Cristo en la iglesia, es su decisión, como es la mía. Pero el germen de la santidad ya está en tu espíritu porque fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto nos queremos separar para Cristo? Depende de usted y depende de mí. ¿Cuánto queremos mostrar el amor y la misericordia de Cristo en aquellos que me rodean? No importa lo que pase, depende de usted y depende de mí. Porque el Señor ya oró al Padre, el Padre lo otorgó a cada creyente para que tenga la bendición, que tenga la tremenda privilegio, el tremendo privilegio de servir en una familia cristiana, de crecer con los demás, de exhortarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros, de mostrar misericordia, de mostrar amor. Y cuando esa familia de la fe crece y crece, no estamos hablando tanto en número, hermanos, no estamos hablando tanto de números, estoy hablando de un grupo cristiano que se reúne a recibir la palabra de Dios y convive. Si esa unidad se mantiene, los demás, el mundo, empieza a decir, realmente,
Hay un Dios que ha tocado el corazón de esta gente, que ha tocado su vida. Se perdonan. ¿Cuál era la clave del libro de Hechos, hermanos? ¿Por qué la iglesia crecía tanto en el libro de Hechos? Dice que convivían, se perdonaban, hablaban cosas espirituales, no había murmuración. Y cuando algo se levantó como Ananías y Zafira, que quisieron quebrar un poco esa unidad, el Señor los liquidó. No nos va a liquidar a nosotros, por supuesto, pero hermanos, cuando yo o usted actuamos en desobediencia o actuamos que no quiero que me exhorten, no quiero que pase esto, ¿y por qué me dijeron esto? ¿Y por qué está pasando aquello? Cuando yo actúo de esa manera, aunque sigamos en la misma familia de la fe, mi actitud está frenando el crecimiento total de ese modelo de unidad que es la iglesia, para que otros puedan ver esa unidad, ese amor, esa misericordia, ese crecimiento espiritual, y que realmente quieran decir, yo quiero que mi familia sea parte también de lo que estoy viendo en estas personas. Ya para terminar, leemos de nuevo Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Terminamos ahí en el 22. Ya para terminar, hermanos, cada vez que ahora nos estamos encontrando con familias de la iglesia, en la fe, hermanos, hermanas de cualquier edad, la pregunta es esta: pastor, ¿cómo va a volver la iglesia? ¿Cómo va a volver no solamente la nuestra, cómo va a volver la tuya? ¿Cómo va a volver cada líder? ¿Cómo va a volver cada grupo? Los jóvenes, los niños. ¿Cómo vamos a pasar de esta experiencia? ¿Qué vamos a mostrar cuando volvamos? ¿Lo que éramos? Y si estábamos unidos, gloria a Dios. Qué bonito que el mundo siga viendo eso. Pero si nosotros sentimos, hermanos, cada uno de nosotros, que podemos estar mejor, que podemos motivar a otros que se integren a nuestra manera de ver esa unidad que debe ser la iglesia, llame a los hermanos, motívelo, hermano, hermana, mire, cuando volvamos, usted tiene que levantar ese ministerio. Hermano, hermana, el Señor lo quiere en la iglesia. Por favor, te motivo a que seamos parte, cada iglesia en particular, que seamos parte de grupos que van a realmente dar vuelta al mundo abajo, como declara el libro de Hechos. Estos son aquellos que han dado vuelta al mundo para abajo. Ojalá, hermanos, que esta palabra nos haya tocado a todos, me incluyo, y ojalá que la iglesia de Cristo, todas, vuelvan con una fuerza, un amor, una misericordia y un deseo de servir, a lo mejor como nunca lo habían tenido. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, por cada hermano, cada hermana, por tu iglesia, cada joven. No solo te pido por mis hermanos y hermanas en la fe, Señor. Junto con ellos te pido por los que van a creer en ti como Señor y Salvador. Cuando esto pase y cuando podamos seguir cada iglesia dando testimonio real de lo que significa vivir como familia de Cristo. Yo te suplico, Padre, junto con mis hermanos, que haya un gran avivamiento cuando tú permitas que esta situación pase. Te pedimos un avivamiento en cada familia, en cada ciudad, en cada condado, en cada estado, en cada país. Oh Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que tu iglesia crezca como nunca, porque tú eres el que da el crecimiento, Señor. Que podamos disponer cada uno de nosotros nuestro corazón para servirte cada día más. Porque te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana, y recuerde siempre, Cristo vive.